es fundamental incorporarlo en una educación de los derechos humanos. Cuando hablamos de educación en derechos humanos, hablamos de una educación sobre los derechos humanos, ¿cierto? En una educación para los derechos humanos y en una educación de los derechos humanos. Y así como los derechos ciudadanos son un elemento fundamental en el contenido de cómo entender, ¿cierto? Cómo entender la ciudadanía. Y así como desde el ámbito escolar, el estudiante se va, ¿cierto?, permeabilizando respecto a cómo ejercer sus derechos, ¿cierto?, a cómo exigir sus derechos, también temas importantes de cómo hacerse cargo de esos derechos, y también cuando hablamos de derechos también hablamos de deberes. Y en ese sentido, simplemente hacerlo partícipe de una sociedad, ¿cierto?, donde valores tan fundamentales como la justicia, la solidaridad, ¿cierto?, se transformen en ejes fundamentales para ello. Y así como desde su aula trabajar estos contenidos, ¿cierto?, simplemente vamos a lograr finalmente que ellos sean transformadores de su propia realidad. Entonces, indudablemente los derechos ciudadanos y los derechos humanos son un eje fundamental. Como explicaba anteriormente, tienen que ser tratados como un objetivo transversal. ¿Y qué quiero decir con eso? Que no solamente se ha abordado desde la historia, ¿cierto?, sino que también desde otras áreas, como la ciencia, como la tecnología, como el lenguaje, como las artes. Y por eso siempre hablamos que los derechos humanos o los derechos ciudadanos deben ser un eje transversal en el currículum de la educación. A ver, indudablemente los derechos humanos nacen con la historia, ¿cierto? Y en ese sentido ocurren procesos muy interesantes con los derechos humanos y la historia. Por ejemplo, el único caso, yo siento que en la historia de la humanidad, donde los derechos humanos no tienen fundadores, no hay una élite, no hay una vanguardia que la promovió, ¿cierto?, que se pronunció al respecto. Y eso es súper interesante. ¿Y por qué interesante? Porque los derechos humanos tampoco le pertenecen a un movimiento social, a un movimiento político, a un movimiento filosófico, a un movimiento religioso, ¿cierto?, que se haya reivindicado respecto a los derechos humanos. Y bueno, también los derechos humanos en algún momento yo creo que hasta el día de hoy los derechos humanos se desconocen, ¿cierto?, a nivel, por ejemplo, de doctrina filosófica, de doctrina política, y que las desconocían en un principio. Y así como uno valida los derechos humanos, porque indudablemente han sido escritas, y eso es lo valioso, yo siento que son de los derechos humanos, que se han escrito historias, ciertos capítulos respecto a esta gran causa de la humanidad que son los derechos humanos. Y ahí cuando nos preguntamos quiénes las escriben, ¿cierto?, quiénes escriben los derechos humanos y quiénes hacen esta historia, y ahí es cuando uno piensa, por ejemplo, que la escribió cada ser humano, por ejemplo, que sintió pasar a llevar su dignidad, ¿cierto?, que fue escrita por cada grupo minoritario que sintió que era amenazada, ¿cierto?, su integridad, y también indudablemente fue escrita por cada grupo, ¿cierto?, que reivindicó su soberanía. Y también lo interesante de los derechos humanos, que su origen básico radica en el ser humano más olvidado, ¿cierto?, de la humanidad, y en ese sentido los derechos humanos, por ejemplo, en derechos humanos no tenemos, cuando hablamos en historia, por ejemplo, no hay héroes, en derechos humanos no existen los santos,
en derechos humanos, no está el artista que defendió los derechos humanos, y ahí es súper interesante su origen, y ahí la historia se tiene que hacer absolutamente cargo del tema de los derechos humanos. Y en ese sentido, por ejemplo, los derechos, la conexión de derechos humanos e historia, indudablemente, al menos para el historiador, lo hace muy enriquecedor, porque indudablemente son conocimientos nuevos que se van abriendo y que el historiador debe hacerse cargo de cierta forma. Respecto a cómo trabajar los derechos humanos en historia, primero, hay en derecho humano, en teoría de los derechos humanos, hay una manera de clasificar los derechos humanos bastante interesante, que tiene que ver con un recorrido histórico, que se construyó a base de un recorrido histórico, y eso es las generaciones de los derechos humanos. Y en ese sentido, es ahí donde el profesor de historia en el aula puede enriquecer bastante este recorrido histórico que se hace, que es cuando uno habla de la primera, de la segunda o de la tercera generación, o cuando habla de los derechos de libertad, de los derechos de igualdad y de los derechos de solidaridad. Y indudablemente cada una de estas generaciones tiene que ver con el contexto histórico en que ocurrió. Por ejemplo, cuando hablamos de la primera generación, es decir, los derechos de libertad, estamos hablando de los derechos políticos y los derechos civiles que fueron ganando terreno, ¿cierto? Las primeras constituciones de los países, las constituciones emblemáticas, que muchos países en el mundo sacaron su ejemplo, como la constitución, ¿cierto?, lo que dio paso a lo que, digamos, posterior a la Revolución Francesa, la constitución de los derechos, ¿cierto?, del hombre y del ciudadano. También tenemos la constitución de los derechos en Estados Unidos. Todo eso simplemente fue un recorrido, ¿cierto?, de grupos, se podría decir que en cierta forma eran grupos privilegiados que pues, empezaron a exigir un poco más. Y en esta exigencia, ¿cierto?, habían derechos que eran de tipo individual, ¿cierto?, donde se basaban en la calidad de la persona como algo, ¿cierto?, que va a trascender, etc. Y ahí vamos haciendo un recorrido interesante, que vienen los derechos civiles y después indudablemente vienen los derechos políticos. Y después viene una segunda generación donde encontramos los derechos de igualdad. Y aquí donde son súper fundamentales en el tema de la convivencia de las personas, porque indudablemente hay un piso, ¿cierto?, que en cierta forma ya fue ganado, que es el derecho a la vida, ¿cierto?, el derecho a la libertad, pero ahora tenemos una serie de derechos que tienen que ver con un mínimo, con las condiciones mínimas que tienen que ver con nuestra dignidad. Y es ahí cuando los derechos humanos, estos derechos de igualdad, cuando ya tenemos estos derechos civiles y políticos garantizados, necesitamos exigir estos derechos. Y ahí obviamente habla de países, ¿cierto?, donde tenemos garantizado el derecho a votar, por ejemplo, pero no tenemos garantizado el derecho a la educación, no tenemos garantizado el derecho a la salud, ¿cierto? No tenemos garantizado el derecho al trabajo. Y en esta segunda generación nos encontramos en la mayoría de los países. Por desgracia, nuestras constituciones no tenemos garantizados esos derechos. Y es ahí donde en el aula uno indudablemente puede trabajar muy bien esos contenidos. Y finalmente tenemos una tercera generación, que son los derechos de solidaridad, que indudablemente tienen que ver con dos cosas. Tienen que ver con temas más de globalización, tienen que ver con temas como el medio ambiente, la paz, etc., pero también tienen que ver con derechos personalísimos, derechos de grupos, ¿cierto?, grupos vulnerables. Ahí, por ejemplo, tenemos el derecho de la mujer, el derecho de los pueblos indígenas, ¿cierto?, el derecho de los migrantes, etc. Entonces, es así como trabajar estos tres derechos, estas tres generaciones de derechos en el aula,
abre una ventana y un mundo muy enriquecedor. Pero también cuando nos hacemos la pregunta cómo trabajar los derechos humanos desde la historia, en cualquier ámbito de los derechos humanos es fundamental, y con esto me gustaría como cerrar, es fundamental trabajar el tema de la pedagogía de la memoria. En historia, trabajar la pedagogía de la memoria muchas veces se transforma en trabajar la pedagogía del horror. Porque cuando hablamos de derechos humanos, lo hablamos desde las violaciones a los derechos humanos, lo hablamos desde los crímenes de lesa humanidad, lo hablamos desde un sitio, lamentablemente, donde se nos transgredieron los derechos humanos. Y por desgracia la historia de la humanidad tiene episodios interminables que continúan hasta el día de hoy, donde se nos han violado de manera sistemática, generalizada nuestros derechos humanos, y por desgracia el Estado, ¿cierto?, quien ha transgredido nuestros derechos humanos. Entonces, en ese sentido, es muy fundamental trabajar el tema de la pedagogía de la memoria. Y en la pedagogía de la memoria tenemos lo que los pedagogos hablamos de las 3 R. Es el recordar, reflexionar y reaccionar. Indudablemente son ejes fundamentales y sobre todo como profesores de historia tenemos que hacernos cargo, en el sentido de recordar que esto ocurrió, ¿cierto? Que esto es un hecho objetivo, que no es inventado, ¿cierto? Reflexionar en torno a que este hecho indudablemente, por qué ocurrió, sus causas, ¿cierto? Que hizo que llegáramos a una forma indudablemente que se nos atentaran nuestros derechos más fundamentales. Y finalmente reaccionar es un poco que no quede simplemente esta pedagogía en la pedagogía del horror, en la pedagogía, ¿cierto?, que nos paraliza, que nos dice, pero ¿qué vamos a hacer ante tanto horror?, sino que finalmente esta pedagogía de la memoria, y ahí tiene que ver mucho con los derechos ciudadanos, tiene que ver con reaccionar, con finalmente hacernos cargo de esta historia, ¿cierto?, hacernos cargo de estos derechos humanos y que finalmente se transformen en derechos ciudadanos.